Vamos, solamente que los enunciados son largos. Y dice lo siguiente. Un vidrio grueso con índice de refracción de 1,52 de caras plano paralela y horizontal separa dos líquidos. El líquido de arriba tiene un índice de refracción de 1,43 y pide, calcule el ángulo del rayo refractado dentro del vidrio. Si el rayo llega por el líquido de arriba formando 31 grados con la vertical. Pregunta B. Calcula el índice de refracción del líquido por debajo del vidrio. Si el ángulo límite para la refracción entre el vidrio y dicho líquido es de 66 grados. Ítem C. El líquido debajo se cambia por un líquido de índice de refracción 1,35. Calcula el ángulo de incidencia mínimo para que un rayo que llega por el líquido superior se refleje totalmente en la cara inferior del vidrio. Recuerda la siguiente figura. ¿Ya? Entonces, ahora, en A, la ley de Snell nos dice que el índice 1, el índice de la región 1 por el seno de incidencia 1 va a ser igual al índice de la región 2 por el seno de refracción. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que el ángulo de refracción sería a 29,40 grados. Aquí tienen que usar siempre la calculadora en Degas, ¿no? Aquí este R va a ser igual a ser invertido al coseno de el valor que va a ser 140 por 131 sobre 1,52. Ya ustedes tienen que elaborarlo bien. Para la segunda pregunta, el segundo ítem, también tenemos, nos pide el valor del índice de refracción de la región 2, va a ser igual a 1,39. Y también para la pregunta 3 nos pide el ángulo de incidencia, va a ser igual a 62,63,54 grados. Y esto lo pueden convertir, si es que es así, lo pueden convertir a grados, minutos y segundos, ¿no? Depende. Pueden estar las dos respuestas en la elección. Y al tener este valor, calculamos el ángulo de incidencia que será igual a 70 grados por 7 minutos 0,1 segundo. Entonces, fíjense, tienen que practicar, estos ejercicios son, si no practican, no van a recordarse de la forma. En el ejercicio 2, no es una superficie de discontinuidad plana, separa dos medios de índice de refracción N1 y N2. Si un rayo incide desde el medio de índice N1, razones de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Si N1 es mayor que N2, el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia. Si N1 es menor que N2, a partir de un cierto ángulo de incidencia se produce el fenómeno de reflexión total. Entonces, solución. La reflexión de la luz al pasar de un medio con índice de refracción N1 a otro índice de refracción N2 está regida por la ley de Snell, que nos dice que N1 por seno de alfa igual a N2 por seno de beta. Una alfa es incidencia y otra de refracción. Entonces, si N1 es mayor que N2, seno de alfa va a ser igual a menor que seno de beta. Luego, alfa será mayor que beta. Entonces, el ángulo de incidencia va a ser menor que el ángulo de refracción. En el caso de que el índice 1 sea menor que el índice 2, otra vez aplicamos la ley de Snell, siempre hay reflexión, no puede haber una reflexión total. Entonces, como de acuerdo a estos cálculos, tenemos que las dos afirmaciones anteriores son falsas. Ejercicio 3. 2 puntos. Define el concepto de ángulo límite y determine su expresión para el caso de los medios con índice de refracción N1 y N2, si N1 es mayor que N2. Y segunda pregunta, sabiendo que el ángulo límite definido entre un medio material y el aire es 60 grados, determine la velocidad de la luz en dicho medio. O sea, sabemos que la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y nos pide la velocidad de la luz dentro del medio.
Entonces, el ángulo límite es el máximo ángulo con el que incide un rayo luminoso de un medio con índice de refracción N1. Para que se produzca rayos refractados, cuando la luz pasa a otro medio con índice de refracción N2, tal que N1 es mayor que N2. Entonces, aquí tenemos que N1, ángulo de incidencia, y el ángulo de refracción es igual a 90 grados. Aplicando la ley de Snell, tenemos que N1 por seno del ángulo de incidencia va a ser igual a N2 por el seno de refracción. En ese caso, el será el ángulo de incidencia será igual a seno al coseno de N2 sobre N1. Ejercicio 4. Un rayo luminoso que se propaga en el aire incide sobre el agua de un estanque con un ángulo de 30 grados. ¿Qué ángulo forman entre sí los rayos reflejados y refractados? Pregunta P. Si el rayo luminoso se propagase desde el agua hacia el aire, ¿a partir de qué valor del ángulo de incidencia se presentará el fenómeno de reflexión total? El índice de reflexión del agua es 4/3. Entonces aquí tenemos. Nos dice que el ángulo llega con 30 grados, con la normal. Nos dice qué ángulo forman el reflejado y el refractado. El aire en la región 1 y el agua, que es 4/3 en la región 2. Aquí tenemos el rayo reflejado, el que rebota, y el rayo refractado es el que entra en la superficie 2. O en el medio 2, perdón. De acuerdo a la ley de reflexión, este ángulo alfa va a ser igual a alfa prima, y la refracción n por seno de alfa va a ser igual a n por seno de beta, donde el alfa es la reflexión y el beta es la refracción. Entonces, reemplazando los valores y aplicando la ley de Snell, la igualdad de Snell, vamos a tener que el ángulo beta va a ser igual a 22 grados aproximadamente. De la figura se saca que 180 menos alfa prima más beta. Y vamos a tener que B prima, el refractado sea 128 grados. Y cuando nos dice que hay refracción a los 90 grados, el ángulo límite podemos calcularlo aplicando la ley de Snell. N1 igual a N2 por seno de 90 grados. Por seno de 90 grados es la reflexión total, donde va a tener que el ángulo límite sea 28 grados, 35 minutos, 25 segundos. Próximo ejercicio 5. Un rayo de luz monotomática se propaga del agua hacia el aire. ¿A partir de qué valor del ángulo de incidencia en la superficie de separación de ambos medios se presenta el fenómeno de reflexión total? ¿Cómo se denomina dicho ángulo? ¿Cuánto vale la velocidad de propagación del rayo de luz en el agua? Dato. El índice de reflexión en el agua es igual a 3/4 y el índice de reflexión en el aire es igual a 1. La velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a 8 metros por segundo. Entonces, la reflexión total se da cuando la luz intenta pasar de un medio a otro menos refringente que el anterior. Pero hacer el ángulo de incidencia superior al ángulo del límite realmente no logra refractarse y se refleja en la superficie de separación de ambos medios, no cambiando de medio de propagación. Entonces, se produce reflexión total para ángulos de incidencia superiores al ángulo límite, dándose para este último la situación mostrada en la figura a continuación. Entonces, el ángulo límite va a ser el alfa, que no va a permitir la reflexión total, que esta reflexión va a ser de prima de 90 grados. Pues en este caso, la región 2 es menor que la región 1. Aplicando la ley de Snell,
N1 por seno de ángulo límite va a ser igual a N2 por seno de 90 grados. Vamos a tener que el ángulo límite, esta es la respuesta de ángulo límite, va a ser al coseno de N2 sobre N1. La respuesta de en N1 es el ángulo de refracción, tenemos que es 4/3, que es igual a la velocidad de la luz sobre la velocidad en el agua. Luego la velocidad de la luz en el agua es la velocidad de la luz sobre el índice de refracción del agua, con 3 puntos por 3 por 10 a la 8 metros por segundo sobre 4/3. Entonces la velocidad de la luz en el agua va a ser igual a 2.25 por 10 a la 8 metros por metro sobre segundo. Y el ángulo límite va a ser igual a seno al coseno de el índice de refracción en el aire sobre el índice de refracción en el agua. Y vamos a tener que va a ser 48 grados, 35 minutos, 25 segundos. Y medio 2 es el aire. El índice de refracción en el aire es 1. La velocidad de la luz en el aire es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Ahora este ejercicio más práctico. Un buceador enciende una linterna debajo del agua, donde el índice de refracción es 1.33. Y dirige el haz luminoso hacia arriba formando un ángulo de 40 grados con la vertical. ¿Con qué ángulo llegará la luz del agua? Y pregunta B, ¿cuál es el ángulo de incidencia a partir del cual la luz no saldrá del agua? Efectúa los esquemas gráficos en las preguntas no hay ningún gráfico, todas son preguntas para responder, múltiple elección. Entonces aquí tenemos, dice que el buceador alumbra o dirige su linterna con un ángulo de 40 grados con la vertical y nos pide cuál es el ángulo beta, con qué ángulo saldrá la luz del agua. Tenemos que la región 1 es el aire, es 1, y la región 2 es el agua, es 4/3. Entonces, al pasar del agua al aire, la luz se refracta. Aplicando la ley de Snell, se encuentra el ángulo de refracción beta. Beta va a ser igual a 58.74 grados o 58 grados 44 minutos 55 segundos. El ángulo límite o ángulo de incidencia a partir de la luz, de la cual la luz no sale del agua, refrándose es igual a 90 grados. Entonces aquí tenemos el ángulo límite, como lo vimos anteriormente, va a ser el coseno del índice de incidencia en el aire sobre el índice de incidencia en el agua, que multiplica al seno de 90 grados. Entonces, el límite va a ser igual a 35 minutos 25 segundos. Con esto terminamos